Gloria al nombre del Señor. Bien, damos gloria a Dios por este momento tan maravilloso el cual Dios nos ha concedido de poder estar delante de su santísima y gloriosa presencia para alabar, bendecir y glorificar su santo nombre y también para poder exponer el sagrado texto. Vamos a tomar la palabra de nuestro Dios ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Verso 33. Amén. Amén. Mateo capítulo 23, verso 33. Y lo hacemos a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y para la edificación de nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. El Señor Jesucristo, refiriéndose a los fariseos, dijo estas palabras: serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis o escaparéis del juicio o de la condenación del infierno? Aleluya. Me permito tomar una versión diferente a la versión antigua, que dice la palabra serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Alabado sea el nombre del Señor. Hoy más que nunca, la mayoría de los que tenemos conocimiento de la palabra debemos de ser conscientes que el maligno se ha levantado con grande furia. Pues él no quiere que nadie sea salvo, sino que toda la humanidad, absolutamente toda, vaya a hacerle compañía allá en aquel lugar llamado el lago de fuego. Da tristeza cómo en el transcurrir del tiempo mucho pueblo que dice amar a Dios que dicen haber aceptado a Jesús como su Salvador y hacerlo su Señor, hoy se encuentran viviendo una vida apática, indiferente, una vida sin sentido. ¡Qué tristeza! ¡Qué dolor hay en el corazón de Dios! El saber que mucho pueblo no han entendido el mensaje del Evangelio, el cual, hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en este caso a la iglesia de Jesucristo en este último tiempo de la era cristiana, donde el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, decía que es necesario
que a través de dificultades, a través de circunstancias, a través de críticas, a través de murmuraciones, a través de un sinnúmero de vicisitudes que se nos presentan, es necesario, a través de todo esto, a través de estos padecimientos que son necesarios, cuando lo describiese el apóstol Pablo, es necesario que a través de todas estas cosas lleguemos al cielo. Muchos, como que este conocimiento acerca del sufrimiento, de los padecimientos, acerca de lo que se tendría que manifestar al pueblo de Dios, como que no ha sido sino un cuento de hadas. ¡Qué tristeza! Gente que hoy vemos arruinados, cristianos que en un tiempo fueron fervorosos, que a pesar de que hubiesen dificultades, ahí estaban, fieles al Señor. Habían entendido que a través de los sufrimientos, de los padecimientos, llegase al cielo. Ellos entendían. Entonces viene la pregunta, ¿por qué hoy no entienden que es necesario que vengan críticas, que vengan rechazos, que vengan acusaciones? ¿Por qué no entienden que eso es parte de la vida cristiana? Eso me habla de una mediocridad espiritual. Eso me hablan de que no estaban siguiendo a Jesucristo, sino siguiendo simplemente ritos. Simplemente estaban siguiendo los designios de las emociones de sus corazones. Estaban siguiendo simple y llanamente una religión forjada simplemente por ellos, no por lo que está establecido en la palabra de Dios. De ahí que usted que un día profesó la fe cristiana, haga honesto en su camino. Párese por un momento y quede por ahí a solas y reflexione acerca de este tema que vamos a desarrollar en esta hora. El título de esta disertación en esta hora es ¿cómo escaparéis? ¿Cómo escaparéis? Esa pregunta es buena. Buena para los fariseos. Jesús, a pesar de los errores que cometa el uno o el otro, llámese como se llame la persona, no condena, sino que lleva a cada uno a una reflexión, a que cada uno nos demos respuestas a esta serie de preguntas que el Señor hiciese. A los fariseos no los condenó, sino que los llevó a una reflexión haciéndoles esta buena pregunta: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esa era una buena pregunta para los fariseos. Y es una pregunta buena para la iglesia del Señor Jesucristo en pleno siglo XXI. Y es una buena pregunta, amado hermano,
y amigo que me alcanza a escuchar, es una buena pregunta para usted y para mí. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo? Serpiente, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Pregunta que nos debe de llevar a la reflexión, porque como vamos a analizar en un momento, muchos están siendo manipulados de una o de otra manera por una religión que no le importa sino sacar provechos personales, y no le importan sino los prestigios, no le importa a dónde van a parar las almas, si van para el cielo o van para el infierno, allá tú. No nos importa, lo interesante es sacar provecho del Evangelio y tener prestigio. Alabado sea el nombre del Señor. De ahí que hay de la religión manipuladora, de quien proviene la salvación. ¿De quién proviene la salvación? ¿De usted o de Dios? Hay de la religión manipuladora. ¿De quién proviene la salvación? ¿De usted, que predica un legalismo, que predica un libertinaje, que predica pero no aplica la palabra de pureza, de santidad, de integridad en su vida? Es verdad que cada uno en particular cometemos errores. En lo personal no me exceptúo. He cometido un sinnúmero de errores, los cuales le he pedido a Dios perdón por ello. Pero esos errores no me pueden llevar a arrinconarme. Esos errores no me pueden llevar al descarrío, sino antes, por el contrario, cada error que se cometa debe de ser una enseñanza correctiva para que cada uno nos corrijamos, puesto que tenemos tales promesas. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Hoy cometí un error, pero me di cuenta del tal, me corrijo, y la enseñanza bíblica la aplico a mi vida para no volver a caer en los mismos. No dar lugar al desánimo porque he cometido determinados errores o porque alguien se ha sobrepasado contra mi vida. Antes, por el contrario, cuando alguien se levanta contra nuestras vidas, ahí es donde debemos de entender que el único que es perfectamente íntegro, intachable, es Dios, y que nosotros, cual seres humanos, estamos llenos de imperfecciones. Alabado sea el nombre del Señor. ¿De quién proviene la salvación? ¿De usted o de Dios? ¿Es usted mismo quien se regala la salvación o es Dios quien nos la regala?
meditemos, pensemos muy bien esta pregunta, que es buena, que el Señor nos la haga en este instante. ¿Cómo escaparemos de la condenación del infierno? Alabado sea el nombre del Señor. Visualicemos esto. Prestemos atención a esto. Visualicemos esto que viene a continuación. 2 puntos. Si uno se salva por las buenas obras, ojo bien, no necesitamos a Dios. Posiblemente usted en este momento está arrinconado porque habrá pensado: he perdido el tiempo. Pues déjeme decirte, parece que sí lo has perdido. Pero no es motivo para arrinconarte. Pues de seguro que no has entendido que no es por lo que usted haga, que no es por los sacrificios, por las buenas obras, que eres salvo. Medite bien en esto. Si uno se salva por las buenas obras, porque lo vamos a mirar, porque pertenezco a un credo lo máximo, porque pertenezco a la organización más numérica, porque somos la más sana doctrina. Si usted está pensando de esta manera y que por ello obtiene la salvación, estás equivocado. Usted no es salvo por las buenas obras, no es salvo porque practique la mejor doctrina. No, lo vamos a ver. Téngame paciencia, por favor. Si uno se salva por las buenas obras, no necesitamos a Dios. Esto quiere decir, las buenas obras, recordatorios semanales de lo que hay que hacer y no hacer, nos conducirán al cielo. Si esos recordatorios, esas buenas obras, esos recordatorios semanales de lo que hay que hacer y no hacer, nos conducirán al cielo. Si nos salvamos por el sufrimiento, lógicamente no necesitamos a Dios. Piensen muy bien. Todo lo que necesitamos es un látigo y una cadena y el evangelio de la culpa. Si nuestra salvación fuese por medio de los sufrimientos. Si nos salvamos por doctrina, entonces, por Dios, estudiemos. Lleguemos a ser los mejores teólogos para poder alcanzar la salvación. Si la salvación proviniese por la sana doctrina. Al nombre de Cristo damos gloria. No necesitamos a Dios, pues lo que necesitamos es un buen léxico, una buena exégesis. Alabado sea el nombre del Señor. Por favor, sopese los asuntos. Sopese lo que le estoy diciendo. Si la salvación es por las buenas obras, si la salvación es por los sufrimientos, si la salvación es por tener una buena doctrina, por favor, sopese
todo esto. Explore las opciones y descifre la verdad. Entre otras palabras, reflexionemos. ¿Por qué? Porque la pregunta que le hiciese el maestro a los fariseos, los cuales esta versión se refiere de la manera como el maestro lo expresó a los fariseos: serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Si la salvación nuestra se obtiene por las buenas obras, por los sufrimientos, por la buena doctrina, los fariseos ocuparían el primer lugar en el cielo. Pues vamos a mirar que ellos alardeaban acerca de su doctrina. Ellos hacían alarde, alabado sea el nombre del Señor. Pero tenga cuidado, estudiante. Usted que se preocupa por estudiar la palabra, usted que se preocupa por tener tanta literatura, tenga mucho cuidado. Porque si usted se salva por tener la doctrina exacta, ojo bien con esto para que no me vaya a malinterpretar y luego vaya a decir que estoy saliendo con una herejía. Preste mucha atención. Si usted se salva por tener la doctrina exacta, entonces un solo error sería fatal. Y esto va por aquellos que creen que nos reconciliamos con Dios a través de las obras. Pues ojo con esto. Si nos reconciliamos con Dios a través de las buenas obras, espero que la tentación que usted está pasando no sea nunca mayor que la fortaleza. Porque si usted se está justificando porque está llevando una doctrina exacta, está viviendo la palabra como está escrita, pero se está fundamentando en las buenas obras y no tiene en cuenta de que fácilmente pueden venir tentaciones mayores, lo cual usted no pueda soportar. ¿Y qué será de tu vida? Alabado sea el nombre del Señor. Repito esta parte. Espero que la tentación no sea nunca mayor que la fortaleza. Pues si es así, una mala caída puede ser un mal augurio. Y aquellos que creen que nos salva el sufrimiento, tengan mucho cuidado también, porque no sabe cuánto sufrimiento se requiere. ¿Le parece poco lo que sufrió el Maestro para poder regalarnos esa salvación tan grande?
Tenga mucho cuidado los que creen que se salvan por el sufrimiento, porque ignora cuánto sufrimiento se tiene que requerir para poder ser salvo. Por consiguiente, si usted se está salvando a sí mismo, nunca está seguro de nada en absoluto. Pregunto en esta hora, amado hermano, ¿por qué y para qué te congregas? ¿Por qué y para qué estudia la palabra? ¿Por qué y para qué aceptó a Cristo supuestamente en su corazón y luego, por si de pronto así fue, lo hizo su Señor? ¿Cómo con eso? Por consiguiente, si usted se está salvando a sí mismo, nunca está seguro de nada en absoluto. Jamás sabe si está sufriendo lo suficiente, llorando bastante o aprendiendo lo que hace falta. Jamás. Jamás de los jamases sabe si está sufriendo lo suficiente, llorando bastante o aprendiendo lo que hace falta. Tal es la religión. Amén. Tal es la religión manipuladora. Los resultados de la religión manipuladora es que el temor, la inseguridad e inestabilidad en tu vida, tarde que temprano te embargan. Si será cierto que voy a ir al cielo, no hay temor reverente a Dios, no hay una estabilidad espiritual, porque estás siguiendo una religión manipuladora, o estás siguiendo a alguien que te ha manipulado por mucho tiempo. Es necesario que en esta hora reflexionemos. Irónicamente, la arrogancia ha alcanzado a aquellos que están siguiendo simple y llanamente una religión. La arrogancia. Es que no hay como mi religión, no hay como mi iglesia, no hay como mi pastor, no hay como fulano, sutano y perano. ¡Qué comunión! ¡Qué integridad! ¡Qué santidad! Así es. El resultado de la religión manipuladora es arrogancia. Cuando se está siguiendo una religión, no se está siguiendo la verdadera doctrina de nuestro amado Salvador, la persona se vuelve arrogante, se llena de altivez, pierde la humildad, no hay mansedumbre. Cuando se levantan contra ellos, inmediatamente ripostan. Cuando hay una falsa acusación, inmediatamente quieren ponerse los guantes. No, no debiera de ser así. Pues del maestro no hemos aprendido ello, quien cuanto lo trataban mal, él no profería palabra alguna contra los tales. Enmudecía y encomendaba la causa a aquel que lo podía todo, a saber, al Padre Celestial. Al nombre de Cristo damos gloria.
El resultado de la religión manipuladora es la arrogancia. Los que están siguiendo esas denominaciones manipuladoras, los que están siguiendo doctrinas humanas, se vuelven arrogantes. No son sencillos, no son humildes de espíritu. Alabado sea el nombre de Cristo. El inseguro es el que más alardea. Por ello, analícese cada uno a la luz de la palabra. Somos personas que tenemos equilibrio espiritual. Somos personas dirigidos por el fruto del Espíritu Santo llamado dominio propio. O somos personas de doble ánimo, personas de doblado corazón, personas de doble moral. Hay que tener mucho cuidado. El inseguro es el que más alardea. Los que están tratando de salvarse a sí mismos se promueven a sí mismos. Ojo bien con esto. Los que están tratando de salvarse a sí mismos se promueven a sí mismos. Quienes se salvan por las obras exhiben obras. Quienes se salvan por el sufrimiento descubren cicatrices. Ah, es que he sufrido tanto. ¿Cómo me han murmurado? ¿Cómo me han criticado? ¿Cómo me han acusado falsamente? Exhiben cicatrices. Quienes se salvan por el sentimiento exhiben sus sensaciones. Si me tratan bien, pues seguiré congregándome. Si no me tratan bien, pues me escarrío. Y aquellos que se salvan por doctrina, exacto, llevan la doctrina impresa en sus mangas, cual los fariseos. Exacto, llevan la doctrina impresa en sus mangas, cual los fariseos, que exhibían con orgullo las filacterias. Y luego vamos a mirar el por qué el maestro se enardeció contra los fariseos. El maestro no se enojó tanto contra el pueblo de Dios. El maestro no se enojó tanto contra los apóstoles. El maestro no se enojó tanto contra Pilatos. El maestro no se enojó tanto contra el soldado que le hirió su espalda con los látigos. Lo que más enardeció el corazón del maestro fue la actitud hipócrita y aparentadora de los fariseos. O como en el caso de los fariseos, en su frente, muchos hoy día, cual los fariseos, andan por doquier exhibiendo las filacterias de la doctrina de la denominación la cual están asistiendo. Los fariseos ensanchaban sus filacterias según Mateo capítulo 23 verso 5.
Mire cómo hacían los fariseos, lo cual al maestro le enardecía el corazón. Capítulo 23, verso 5 de Mateo. Me permito leer esta versión. La palabra de Dios para el pueblo. Capítulo 23, verso 5. Hacen todas sus obras para que los vean los demás. Ojo con esto. Hacen todas sus obras para que los vean los demás. Ensanchan sus filacterias y alargan los flecos del manto. Ojo lo que enardecía el corazón del maestro, lo cual vino el reproche inmediato: serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Fue la pregunta que le hiciese el maestro, porque ellos exhibían sus filacterias, esas filacterias que luego vamos a ver qué es. Las exhibían, por doquier andan pregonando: no hay como nuestra doctrina, no hay como nuestra congregación. Alardean, pero con dos propósitos o tres propósitos definidos, los cuales los vamos a ver. Primero, para sacar provecho, ganancias de la religión. Y segundo, para ganar prestigio. Y tercero, para ganar puestos. Alabado sea el nombre del Señor. Pues ensanchan sus filacterias, Mateo 23:5, o en sus hombros, y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué significaba exhibir las filacterias? ¿Qué significaba? Alabado sea el nombre del Señor, extender los flecos de sus mantos. No hay como mi doctrina, las filacterias. Porque luego lo vamos a ver qué era lo que contenían las filacterias. Las filacterias eran cajitas que contenían tiras de pergamino en que estaban escritos 4 pasajes de las Escrituras. Éxodo capítulo 13, versículos 2 al 10 y versículos 11 al 17. Deuteronomios capítulo 6, verso 4 al 9 y Deuteronomios capítulo 11, verso 13 al 22. Estos eran los escritos que habían en esas cajitas llamadas las filacterias. Y los escribas, los fariseos, porque los escribas también el Señor tuvo que hacerles grandes reproches, pero en este caso, estas serpientes, esta camada de víboras, el Señor, que el Señor lo reprenda, alabado sea el nombre del Señor, porque hoy día hay serpientes, hay camadas de víboras exhibiendo sus doctrinas y ellos viviendo de una manera que no agradaba a Dios, cual los fariseos. Estas cajitas se ataban con francas a la frente y al brazo izquierdo. Alabado sea el nombre del Señor. Esta práctica se originó después del cautiverio por una mala interpretación demasiado literal
de Éxodo capítulo 13, verso 16, lo cual me permito leerlo. Éxodo capítulo 13, verso 16. Este rito será para ti como una señal en la mano, como recuerdo ante tus ojos, porque el Señor te sacó de Egipto con mano fuerte. Los fariseos lo llevaban por ostentación, hacían ostentación de tener la palabra más pura. Y el Señor no les había ordenado que cargaran las filacterias o que tuviesen las filacterias para que ellos hiciesen ostentación de doctrina alguna, como algunos credos lo están haciendo. Era para que ellos se recordaran de dónde Dios los había sacado. Y luego, los flecos en las 4 esquinas de su vestimenta. Alabado sea el nombre del Señor. Estos flecos son borlas que se usaban en las 4 esquinas del manto, de acuerdo con Números capítulo 9, verso 20, y Números capítulo 22, verso 12. Jesús las usó. El Señor tenía en su vestimenta esas borlas, esos flecos, pero les dio buen uso. Ahí está en Mateo capítulo 9, verso 20, y Mateo capítulo 14, verso 36. Pero los fariseos las abultaban para exhibirse. Dios no le ordenó al pueblo hebreo que tuviesen flecos en las 4 esquinas de su vestimenta para que ellos se exhibieran de que eran los mejores, sino para que tuvieran o se recordaran de los mandamientos que Dios les había estipulado. Simple y llanamente era para ello, pero los fariseos las abultaban para exhibirse. Al nombre de Cristo damos gloria. Por ello, hay que tener mucho cuidado a quién estamos siguiendo. Si usted está siguiendo una doctrina humana, hay razón para que cuando alguien te falle, cuando se levanten contra tu vida, se escarríe, se arrincone, deje de asistir a los servicios porque está siguiendo dogmas humanos. Pero si está siguiendo la doctrina fiel y verdadera del Maestro y tiene cimentada su fe en Él, y la salvación no es por obras, no es por sufrimientos, no es por emocionalismo, sino que tu fe está fundamentada es en Cristo Jesús, usted no tiene por qué estar arrinconado, no tiene por qué tirar la toalla y llenarse de babas. Vuélvase serio. Considere al Maestro lo que Él hizo. Amén. Y vuélvase a Él de todo corazón, no sea sinvergüenza. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. O exigen los asientos selectos
El versículo 6 del libro de Mateo 23 dice que los fariseos amaban los primeros asientos. ¿Acaso era de los que llegaba temprano a la iglesia para ocupar el lugar más selecto, privilegiado en la iglesia? Para que te viera el pastor o el que estaba ministrando que llegaste temprano, y lo cual había que tenerlo en cuenta. Esa era la actitud de los fariseos. Amaban los primeros asientos. Y no solamente amaban los primeros asientos, sino las salutaciones. Alabado sea el nombre del Señor. El amar los primeros asientos en la congregación, aquí en el contexto de esta palabra, es el que los tengan en cuenta y el que les renombren, les estén sobando la espalda. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros nos congregamos no para que nos alardeen, no para que nos estén sobando el hombro. Nos congregamos es porque amamos, honramos y glorificamos a Dios y amamos el estar en comunión con los hermanos, no para que nos tengan en cuenta. Quizás usted es o era de las personas que amaban los primeros asientos. Llegaba a la iglesia era para que lo tuvieran en cuenta y tenía su mente era en un ministerio, tenía su mente era colocado allá en un sitio privilegiado. Alabado sea el nombre del Señor. Quería que lo promovieran. Cuán equivocado has estado. No esperemos promociones humanas. Si el Señor nos tiene para desempeñar un cargo en su obra, Él lo hará a su debido tiempo. Por lo tanto, no tenemos que precipitarnos el amar los primeros asientos y también las salutaciones. Estos fariseos se enorgullecen de los títulos. Mateo 23:7. La parte B del versículo 7 del capítulo 23 de Mateo dice, y los llame Rabí. Muchos están fracasando y fracasarán más de uno todavía cuando tienen su mente, su corazón puesto en promociones humanas. Cuando están buscando títulos, cuando están buscando posesiones, ellos amaban y deseaban que los llamaran maestros. Pues ¿cómo no amaban y deseaban que los llamaran maestros? Cuando ellos exhibían en su frente o en su brazo izquierdo, exhibían la filacteria. Es que yo sigo la sana doctrina. Es que yo sí soy el hombre el cual ustedes deben de elegir. Y aquí estoy, exhibiendo mi comportamiento, mi conducta. Tengo los flecos en las 4 esquinas de mi ropaje. Amaban el que los llamaran maestros. Los fariseos eran arrogantes, porque una cosa sí es cierta: cuando se tiene la mente o el corazón en determinados lugares fuera de lo que el Señor establece en su palabra, llega el momento en que la persona, perdónenme la expresión, pelan el cobre. En cualquier cosita que les suceda, cualquier problema que les venga, inmediatamente muestran su arrogancia.
muestran que no son humildes, muestran que no hay nada de mansedumbre de Cristo en sus vidas. Estos fariseos eran arrogantes. Lo eran porque estaban pagados de sí mismos. Recordaos que los fariseos eran los maestros del pueblo hebreo. Eran de una escuela de renombre y eran autoridad en el pueblo hebreo. Estaban convencidos de que eran moralmente superiores que los demás, que eran más justos y rectos que el resto. Cuando usted no está siguiendo al maestro como se debe de seguir, sino que se está siguiendo supuestamente a Dios a través de una denominación manipuladora, a través de unos ritos religiosos, usted se cree que es superior más que los demás y más justo y recto que el resto de la congregación. Los fariseos estaban convencidos de que eran más justos que los demás porque estaban tratando de justificarse sin Dios. Porque al ellos exhibir sus filacterias equívocamente, no la estaban portando según lo establecido en la palabra. Ellos se estaban justificando sin Dios. Eran las autoridades, estaban justificados y lo sabían. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Eso es lo que dice Mateo 23:5. Me permito leer este versículo, no sin antes explicarles esto. ¿Para qué te congregas? Para mostrarte que estás yendo a una congregación de renombre. ¿Para qué ayunas? ¿Para qué oras? ¿Para qué estudias la palabra? ¿Para qué evangelizas? Para que los demás vean tu comportamiento. Para que los demás vean que sos el que más trabaja en la congregación. Eso hacían los fariseos. Se colocaban las filacterias. Tenían flecos abultados en sus vestimentas para ser vistos por los hombres. Mateo 23:5. Todo lo hacen para que la gente los vea. Amén. Qué triste, qué dolor. ¿Qué creemos que puede sentir el Señor con tales creyentes? De seguro que no se siente honrado. De seguro que no se siente complacido. Porque el maestro, ante tal actitud, ante tal proceder de los fariseos, se enardeció y les tuvo que decir: ustedes creen que por exhibirse, ustedes creen que para mostrarse, para ser visto por los hombres, de que hablan, de que hacen aquello y lo otro, de que obran más que otros, ustedes creen que van a ser justificados delante de Dios. Están equivocados. ¿Cómo escaparéis, serpientes, camadas de víboras, de la condenación del infierno? Eso enfureció más al maestro, de tal manera que su última prédica para los fariseos no fue sobre el amor o la compasión o la evangelización.
fue acerca de la falsa fe y los corazones vacíos. Fue un golpe en la cara del liderazgo legalista. El maestro los llamó 6 veces hipócritas y 5 veces les dijo ciegos. Los acusó de fatalismo suicida. ¿Por qué? Por escoger el infierno antes que el cielo y llevarse a todo el que fuera posible con ellos por delante, hacerle compañía en aquel lugar. En vez de convertir el pueblo a Dios, hacían énfasis de sí mismos. Complicaban el evangelio con extraños mitos, ritos y supersticiones. Se enorgullecían cuando se trataba de recoger los diezmos. Echaban una siesta cuando llegaba el momento de servir. En el momento cuando había que recibir, estaban a la expectativa, pero cuando tenían que servir, se indiferenciaban, eran indiferentes al servicio a los demás. Su fe era tan atractiva como comerte un cuenco lleno de costras de las lentejas de ayer, o tan aromático como excavar en las tumbas del siglo pasado. Jesús los acusó de serpientes, camadas de víboras. Viendo en sus ojos la misma negrura brillante que vio Eva en el huerto del Edén. ¿Qué creemos que Eva vio cuando se dio cuenta que la serpiente que Satanás le había engañado? De seguro que oscuridad, tormento y angustia la tuvo que haber embargado. Lo que enfureció al maestro durante su última semana no fue la confusión de los apóstoles. No estaba molesto por las exigencias del pueblo. No se encolorizó con los soldados y sus látigos, ni explotó contra Pilato y sus preguntas. Pero lo que el maestro no podía soportar era la fe de doble moral. Por un lado, la religión utilizada para ganancias deshonestas, y por otro lado, la misma para adquirir prestigio. Esto no lo pudo soportar el maestro. 36 versículos de fuego se resumieron en una pregunta. 36 versículos de fuego se resumieron en una pregunta. ¿Cómo? Ustedes serpientes, porque los que están exhibiendo doctrinas, los que se están exhibiendo para los ojos de Dios, no son sino serpientes, camada de víboras, no son ningunos ministros del Señor, son simple y llanamente serpientes, víboras, a los cuales el Señor se dirigió en aquel entonces y se dirige en este momento a los tales que exhiben una religión, que exhiben una pulcritud, cuando por dentro no son sino pudrición y hediondez. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 23:33. Buena pregunta, buena para los fariseos y buena para usted y para mí. ¿Cómo vamos a escapar a la condenación del infierno viviendo de una manera hipócrita, viviendo de una manera de exhibición, viviendo de una manera que a Dios desagrada? Ningún legalista puede contestar esta pregunta.
al nombre de